Breve introducción al tema. El catolicismo es una rama del cristianismo que reconoce al Papa como su líder espiritual y doctrinal, con sede en el Vaticano, Roma. Es la religión cristiana más grande del mundo, con más de 1.000 millones de fieles. Características principales del catolicismo. Creencias fundamentales. Cree en un solo Dios en 3 personas: Padre, Hijo, Jesucristo, y Espíritu Santo, la Trinidad. Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó para la salvación de la humanidad. La Biblia es la palabra de Dios, pero también se valora la tradición como fuente de fe. Los sacramentos son signos visibles de la gracia de Dios. El catolicismo reconoce 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia o reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio, la Virgen María y los santos. María, la Madre de Jesús, ocupa un lugar muy especial y es venerada, no adorada. Los santos son modelos de vida cristiana y se les pide intercesión. La misa es la celebración central del culto católico, especialmente por la Eucaristía, la consagración del pan y el vino como cuerpo y sangre de Cristo. El Papa y la jerarquía. El Papa es el obispo de Roma y líder supremo de la Iglesia Católica. Está apoyado por cardenales, obispos y sacerdotes en todo el mundo. Doctrina social. La Iglesia Católica también tiene una enseñanza social que promueve la justicia, la dignidad humana, la paz y el cuidado de los pobres y del medio ambiente. Historia breve. El catolicismo tiene sus raíces en los primeros seguidores de Jesús en el siglo I. Con el tiempo, se organizó bajo una estructura jerárquica. En el siglo XI se separó del cristianismo ortodoxo oriental, cisma de Oriente, y en el siglo XVI surgió el protestantismo durante la Reforma. Definición de religión. La religión es un sistema de creencias, prácticas y valores que relaciona a las personas con lo sagrado, lo divino o lo trascendente. Generalmente incluye elementos como creencias en uno o varios dioses o fuerzas superiores, ritos y ceremonias, como oraciones, sacrificios, festividades, normas morales y éticas para guiar la conducta, textos sagrados o tradiciones orales, organización comunitaria, como iglesias, templos o sacerdocios. Etimología. La palabra religión proviene del latín religare, que significa volver a unir o atar fuertemente, haciendo referencia a la conexión entre el ser humano y lo divino. El término culto tiene varios significados, dependiendo del contexto en el que se utilice. En religión, un culto suele referirse a un conjunto de creencias, rituales y prácticas religiosas dedicadas a una deidad o a una figura considerada sagrada o divina. En muchas ocasiones, el término culto se usa de forma neutral para hablar de la devoción hacia una deidad, como el culto a un dios en una religión. Lo sagrado se refiere a aquello que se considera venerado, divino o digno de respeto profundo, ya sea por su naturaleza espiritual, religiosa o simbólica. Es algo que se percibe como trascendental, fuera de lo común o profano, y generalmente está relacionado con lo que se considera de importancia esencial en la vida, el universo o la existencia humana. En la Iglesia Católica, un sacramento es un signo visible y efectivo de la gracia de Dios. Los sacramentos son actos litúrgicos y espirituales que, según la enseñanza católica, fueron instituidos por Jesucristo para conferir su gracia a los creyentes y ayudarles en su vida cristiana. Cada sacramento está diseñado para fortalecer la relación del creyente con Dios y con la comunidad de la Iglesia. La materia de los sacramentos son los elementos sensibles, ya sean cosas como el agua o el pan, o gestos como la imposición de manos, mientras que la forma son las palabras que el ministro pronuncia para conferirle sentido y realizar el sacramento. Juntos, la materia y la forma constituyen el signo sacramental, que permite la acción de la gracia divina en el creyente, de acuerdo con la teología católica. El depósito de la fe en la Iglesia Católica se refiere al conjunto de todas las verdades reveladas por Dios que fueron confiadas por Cristo a los apóstoles y que, a su vez, fueron transmitidas a la Iglesia para su custodia y enseñanza. Este depósito no cambia ni se puede modificar, ya que se considera una transmisión fiel de la enseñanza divina. Está compuesto por 2 fuentes principales: la Sagrada Escritura, los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, que son considerados la palabra inspirada por Dios. La tradición apostólica, las enseñanzas y prácticas que no están necesariamente escritas en la Biblia,
pero que fueron transmitidas oralmente por los apóstoles y los primeros discípulos, y que la Iglesia ha preservado a lo largo de los siglos. El magisterio de la Iglesia, el Papa y los obispos en comunión con él, tiene la misión de interpretar y enseñar este depósito de la fe de manera fiel, sin añadirle ni quitarle nada. En resumen, el depósito de la fe es el conjunto de revelaciones divinas que se transmiten desde los primeros tiempos del cristianismo hasta la actualidad, y que forman la base de la doctrina y las enseñanzas de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, los sacramentales son signos sagrados que, al ser utilizados adecuadamente, ayudan a obtener la gracia de Dios, aunque no son sacramentos en el sentido estricto, como el bautismo o la Eucaristía. Los sacramentales no confieren la gracia de forma automática como los sacramentos, pero sí disponen a las personas para recibirla, cooperando con Dios en su plan de salvación. Características principales de los sacramentales. No son medios de salvación en sí mismos, a diferencia de los sacramentos, bautismo, Eucaristía, etc., los sacramentales no confieren gracia de manera infalible ni necesariamente. Son ayudas para fortalecer la vida espiritual del creyente. Están relacionados con la oración y la devoción. Los sacramentales son actos de piedad, que incluyen oraciones, bendiciones y objetos santificados, como cruces, medallas, agua bendita, etc. Tienen el poder de obtener gracias especiales, aunque no confieren la gracia en el mismo sentido que los sacramentos. Los sacramentales, al ser actos de fe y devoción, pueden ayudar a quien los usa a estar más abierto a recibir la gracia de Dios y experimentar su protección o bendición. Ejemplos de sacramentales. Bendiciones. El sacerdote puede bendecir objetos como alimentos, casas, vehículos o personas, para pedir a Dios que los proteja o les otorgue su gracia. Objetos benditos. Agua bendita. Se usa para bendecir a las personas, como un recordatorio del bautismo y como protección contra el mal. Medallas, escapularios y crucifijos. Son objetos que se bendicen y que pueden servir para recordar al fiel la presencia de Dios en su vida, además de ser signos de devoción. Oraciones. Oraciones especiales como el rosario, la oración de San Benito, o las oraciones de los santos son consideradas sacramentales. A través de estas, los fieles piden la intercesión divina y se disponen para recibir bendiciones. Efectos de los sacramentales. Aunque no dan la gracia de manera automática como los sacramentos, los sacramentales fortalecen la fe de los creyentes y les ayudan a vivir más cerca de Dios. Protegen a las personas de fuerzas espirituales negativas. Fomentan la devoción personal y comunitaria. Aumentan la disposición del alma para recibir la gracia de los sacramentos. La diferencia con los sacramentos. Mientras que los sacramentos fueron instituidos directamente por Cristo y son necesarios para la salvación, como el bautismo y la Eucaristía, los sacramentales son instituciones de la Iglesia, aunque también son medios válidos para que los fieles vivan su fe y se acerquen a la gracia de Dios. En resumen, los sacramentales son medios devocionales y espirituales que la Iglesia pone a disposición de los fieles para fortalecer su vida cristiana, aumentar la gracia y protección divina, y ayudar a vivir una vida más santa. En la teología católica, la gracia es un don gratuito y amoroso de Dios que permite a los seres humanos participar de su vida divina, transformando y elevando nuestra naturaleza para que podamos vivir conforme a su voluntad y alcanzar la salvación. La gracia no es algo que podamos ganar o merecer por nosotros mismos, es un regalo que Dios nos ofrece para ayudarnos a cumplir su propósito y vivir una vida plena en Él. Definición y características de la gracia. Gracia como un don gratuito. La gracia no es algo que Dios nos debe, ni es algo que podamos adquirir por nuestros méritos. Es un regalo inmerecido que Dios nos da por puro amor. El Catecismo de la Iglesia Católica, CIC, enseña que la gracia es el favor, la ayuda gratuita que Dios da a los hombres para responder a su vocación a la santidad, CIC 1996. Gracia santificante, es la gracia que transforma el alma y la hace partícipe de la vida de Dios. Se le llama santificante porque santifica, hace santa, a la persona. Es la gracia que recibimos principalmente a través de los sacramentos, especialmente el bautismo, y nos permite vivir en amistad con Dios. Es la gracia que permanece en el alma y la hace capaz de llegar a la salvación. Gracia actual, es la gracia temporal que Dios nos da en momentos específicos para ayudarnos a realizar buenas acciones. Es una gracia que nos inspira y nos capacita para hacer el bien y elegir libremente lo que agrada a Dios. A diferencia de la gracia santificante, la gracia actual no permanece en el alma, se da en momentos concretos para asistirnos en nuestras decisiones y acciones. Gracia habitual,
También llamada gracia santificante, esta es la gracia que reside permanentemente en el alma, transformándola y dándole el poder de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Es la base para la santidad y la vida eterna. Gracia preveniente y cooperante. Gracia preveniente es la gracia que Dios otorga antes de que el ser humano pueda actuar, que lo impulsa hacia el bien y le da la capacidad de elegir la salvación. Gracia cooperante es la gracia que se da una vez que el ser humano ha respondido positivamente a la gracia preveniente, y lo ayuda a seguir actuando conforme a la voluntad de Dios. Tipos de gracia. Gracia de salvación. Es la gracia que nos permite alcanzar la salvación y vivir en unión con Dios. Es la que nos lleva a la justificación, el estado de estar en gracia con Dios, y a la santificación, crecer en la santidad y acercarnos más a Él. Gracia de gloria. Es la gracia que recibimos en la vida eterna, cuando alcanzamos la visión beatífica de Dios, la gloria que los santos experimentan en el cielo. Gracia sacramental. Es la gracia que se recibe a través de los sacramentos. Cada sacramento confiere una gracia particular. Por ejemplo, el bautismo nos da la gracia de la adopción como hijos de Dios, y la Eucaristía nos da la gracia de la unión más profunda con Cristo. Gracia carismática. Son gracias especiales o dones del Espíritu Santo que se dan a los miembros de la Iglesia para edificación de la comunidad y para el servicio del reino de Dios. Ejemplos de estos son los dones de sanación, profecía y sabiduría. La gracia y la libre voluntad humana. Un aspecto clave en la teología católica es que, aunque la gracia es un don gratuito de Dios, la respuesta humana es fundamental. Dios no impone su gracia de manera coercitiva, el ser humano tiene la libertad de aceptarla o rechazarla. La gracia de Dios no anula nuestra libertad, sino que la eleva y la fortalece, ayudándonos a hacer el bien. En la teología católica, el pecado es cualquier pensamiento, palabra, obra u omisión que va en contra de la voluntad de Dios y rompe la relación del ser humano con Él. El pecado implica una desobediencia a Dios y a sus mandamientos, y se considera una violación del orden moral que Dios ha establecido para el bien de la humanidad. Tipos de pecado. El pecado en la teología católica se clasifica principalmente en dos tipos. 1. Pecado original. El pecado original es el estado de privación de la gracia con el que todos los seres humanos nacen, debido a la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Este pecado no es una culpa personal de cada ser humano, sino el efecto del pecado de Adán y Eva que afectó a toda la humanidad. Consecuencias del pecado original. El pecado original trae consigo la concupiscencia, la tendencia a pecar, el sufrimiento, la muerte y la separación de Dios. El bautismo es el sacramento que lava el pecado original, restaurando al individuo al estado de gracia y permitiéndole vivir en unión con Dios. 2. Pecado personal o actual. Este tipo de pecado es cometido por cada persona en su vida diaria a través de pensamientos, palabras, acciones y omisiones que se apartan de la voluntad de Dios. Pecado mortal. Es el pecado grave que rompe la relación con Dios y quita la gracia santificante del alma. Para que un pecado sea mortal, deben cumplirse 3 condiciones. Materia grave. El acto debe ser gravemente malo, por ejemplo, asesinato, adulterio, robo grave. Pleno conocimiento. La persona debe saber que lo que está haciendo es grave. Consentimiento libre. La persona debe elegir libremente cometer el pecado, sin coacción externa. El pecado mortal, si no se arrepiente, lleva a la muerte espiritual y a la separación de Dios. Solo la confesión, el sacramento de la penitencia, puede restaurar la gracia después de un pecado mortal. Pecado venial, es un pecado menos grave que no rompe la relación con Dios, pero la daña. Los pecados veniales no requieren una confesión formal, aunque la confesión de estos es útil, y no impiden que una persona reciba la Eucaristía. Sin embargo, si se cometen con frecuencia, pueden debilitar la relación con Dios y facilitar la caída en pecados más graves. ¿Qué es el pecado en términos más profundos? Desobediencia a Dios. El pecado es, en última instancia, una desobediencia a la voluntad de Dios. Desde el pecado original, los seres humanos han elegido a menudo actuar según su propio deseo, en lugar de seguir los mandamientos de Dios. La autonomía del hombre frente a Dios es lo que genera el pecado. El pecado como ruptura de la relación con Dios. La Iglesia enseña que el pecado no solo es una violación moral, sino que también es una ruptura de la comunión con Dios. El pecado crea una distancia entre el ser humano y su Creador. El ser humano es creado para vivir en una relación de amor y obediencia con Dios, y el pecado destruye o debilita esa relación. El pecado como elección del mal. En la teología católica, el pecado no es simplemente un error o una acción involuntaria.
Es una decisión libre del ser humano de elegir el mal en lugar del bien, o de rechazar el amor de Dios en su vida. El pecado y la libertad humana. La libertad es un don de Dios, y el pecado está íntimamente relacionado con el mal uso de esa libertad. Cuando una persona elige voluntariamente hacer lo malo, abusa de su libertad y se aparta de Dios. Las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado varían según su gravedad. Pecado mortal. El pecado mortal causa una separación total de Dios. Como resultado, una persona que muere en pecado mortal está destinada a la muerte eterna, infierno, a menos que se arrepienta sinceramente y busque el perdón a través del sacramento de la reconciliación. Pecado venial. Aunque el pecado venial no corta la relación con Dios de manera definitiva, debilita la vida espiritual. Puede llevar a una mayor inclinación al pecado, y si se acumulan, los pecados veniales pueden llevar a una espiritualidad débil o indiferente. El confesor, sacerdote, puede ayudar al penitente a obtener perdón por los pecados a través del sacramento de la penitencia, que involucra 3 pasos. Contrición, arrepentimiento sincero. Confesión, reconocimiento de los pecados. Satisfacción, cumplir con la penitencia impuesta. El pecado y el papel de Jesús. En la teología católica, Jesucristo es la respuesta definitiva al problema del pecado. A través de su muerte y resurrección, Cristo redimió a la humanidad del pecado original y abrió el camino para la salvación. La redención. Cristo, al morir en la cruz, pagó el precio por el pecado, ofreciendo a la humanidad la posibilidad de ser perdonada. Esta redención es accesible a todos a través de la fe, el arrepentimiento y los sacramentos. El sacrificio de Cristo no solo cubre el pecado original, sino que también ofrece el perdón de los pecados personales, siempre y cuando el creyente se arrepienta sinceramente y busque la gracia de Dios. El pecado y la conversión. La Iglesia enseña que el pecado nunca debe ser visto como una condición irremediable. La conversión es siempre posible, y Dios ofrece su perdón a todos los que se arrepienten con corazón sincero. El proceso de conversión implica reconocer el pecado, arrepentirse sinceramente, buscar la reconciliación con Dios a través del sacramento de la confesión. En resumen, en la teología católica, el pecado es una ruptura con Dios que puede tomar diversas formas, desde el pecado original hasta los pecados personales graves, mortal o menores, venial. Sin embargo, el perdón de Dios siempre está disponible para los arrepentidos, y la muerte y resurrección de Jesús abren la puerta de la salvación para todos los que buscan reconciliarse con Dios. El infierno se entiende como un estado de separación eterna de Dios, resultado de un rechazo libre y consciente de su amor y gracia. Es el destino final para aquellos que mueren en pecado mortal sin arrepentirse. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que el infierno no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia natural del pecado. La persona que elige vivir separada de Dios en la vida, persiste en esa elección tras la muerte. El infierno se describe como un lugar o estado de sufrimiento, no solo físico sino también espiritual. Según la doctrina católica, el sufrimiento en el infierno es principalmente la angustia de estar alejados de la presencia de Dios, la fuente de toda bienaventuranza. Esto es lo que la tradición cristiana ha llamado la pena del daño, el sufrimiento de estar separados de Dios, y la pena del sentido, el sufrimiento físico, que en algunas representaciones se asocia con fuego, oscuridad o tormentos. El Catecismo también explica que el infierno no fue creado por Dios como un lugar de castigo, sino que es el resultado de la libre elección humana de rechazar la salvación. Dios, en su infinita misericordia, siempre ofrece la oportunidad de arrepentirse, pero cuando una persona persiste en su rechazo hasta el final de su vida, esta elección se confirma en la eternidad. Algunos puntos clave sobre el infierno en la teología católica. Separación eterna de Dios. El infierno representa la ruptura definitiva con Dios, el ser más pleno y perfecto. Consecuencia del pecado mortal. El infierno no es un castigo impuesto, sino la consecuencia de rechazar a Dios y su misericordia. El libre albedrío. La persona tiene la libertad de elegir su destino, y esa elección se ve reflejada después de la muerte.
Sufrimiento físico y espiritual. En algunas representaciones tradicionales, como las de Dante en su Divina Comedia, el infierno está asociado a tormentos físicos, pero teológicamente el sufrimiento más profundo es la desesperación de la separación de Dios. Eterna y sin retorno. Una vez que una persona llega al infierno, no hay posibilidad de salir. Es un estado permanente. Aunque la imagen del infierno ha sido tradicionalmente muy gráfica y física, la enseñanza oficial de la Iglesia pone más énfasis en la condición espiritual del alma que en los detalles literales de su descripción. El purgatorio, según la teología católica, es un estado temporal de purificación para las almas que han muerto en gracia de Dios, pero que aún no están completamente purificadas para entrar en la presencia de Dios en el cielo. En otras palabras, el purgatorio no es un lugar de castigo definitivo como el infierno, sino más bien un proceso de purificación para aquellos que, aunque salvados, necesitan ser limpiados de sus imperfecciones y el apego residual al pecado antes de disfrutar de la bienaventuranza eterna. La doctrina del purgatorio se basa en la creencia de que, aunque el pecado mortal puede llevar a la condena eterna, infierno, el pecado venial, menos grave, o el apego a los efectos del pecado pueden dejar huella en el alma, que debe ser purificada antes de entrar al cielo. Este estado de purificación es considerado temporal, y las almas que están en el purgatorio finalmente alcanzarán la visión beatífica, es decir, verán a Dios cara a cara en el cielo. Características clave del purgatorio en la teología católica. Purificación de las almas. El purgatorio no es un castigo en el sentido de un sufrimiento arbitrario, sino una purificación necesaria para que el alma pueda alcanzar la perfección que le permite estar en la presencia de Dios. Esta purificación se entiende como una limpieza del pecado venial o de la afectividad desordenada que no fue completamente sanada durante la vida. No es eterno. A diferencia del infierno, donde las almas están condenadas eternamente, las almas en el purgatorio eventualmente serán liberadas y llegarán al cielo, ya que el purgatorio es un estado temporal. Una vez que el alma se purifique completamente, pasa a la gloria del cielo. Oración y sufragios. La Iglesia Católica enseña que los vivos pueden ayudar a las almas del purgatorio mediante oraciones, misas y otras obras de caridad, especialmente durante las misas ofrecidas por ellas. Esta es la base de la práctica de rezar por los difuntos, que es común en muchas tradiciones católicas, especialmente en fechas como el Día de los Muertos o la fiesta de Todos los Santos. No es un lugar físico específico. El purgatorio no tiene una localización geográfica o física definida, y su naturaleza exacta es un misterio. Aunque se ha representado simbólicamente en el arte y la literatura, en términos teológicos, se entiende más bien como un estado o proceso espiritual que las almas experimentan. Fundamento bíblico y tradición. Aunque la palabra purgatorio no aparece explícitamente en la Biblia, la Iglesia Católica basa la doctrina en varias escrituras que indican la necesidad de purificación después de la muerte. Por ejemplo, en 2 Macabeos 12:46 se habla de la oración por los muertos para que sean liberados de sus pecados. Además, pasajes como 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, aunque él mismo se salvará, pero como por fuego, se interpretan como referencia a un proceso de purificación. La doctrina también tiene sus raíces en la tradición de la Iglesia, que ha creído en la posibilidad de una purificación post-mortem desde los primeros tiempos. El sufrimiento en el purgatorio. Aunque el purgatorio es un estado de esperanza y no de condena, sí implica sufrimiento, ya que las almas pasan por un proceso de purificación doloroso. Este sufrimiento es diferente al del infierno, pues es temporal y tiene el propósito de purificar, no de castigar. El fuego purificador. En la tradición cristiana, se ha utilizado la imagen del fuego para describir el purgatorio, aunque no debe entenderse de manera literal. Este fuego se interpreta simbólicamente como el sufrimiento que purifica el alma, removiendo todo lo que es incompatible con la santidad de Dios. Reflexión teológica. El purgatorio refleja la misericordia y la justicia de Dios. Si bien una persona que ha cometido pecado mortal y no se ha arrepentido puede terminar en el infierno, aquellos que, aunque imperfectos, han vivido en gracia de Dios, tienen la oportunidad de ser purificados antes de entrar al cielo. Es una expresión de la gracia divina que permite a las almas recibir una segunda oportunidad para alcanzar la perfección. Además, el purgatorio también resalta el vínculo entre los vivos y los muertos dentro de la comunidad de la Iglesia. La tradición católica enseña que todos los miembros de la Iglesia, tanto vivos como muertos, están unidos en Cristo, y por eso, los fieles vivos pueden interceder por las almas del purgatorio mediante la oración.
En la teología católica, el cielo es el estado o lugar de felicidad eterna y comunión plena con Dios. Es la recompensa final para aquellos que han vivido según los mandamientos de Dios y han alcanzado la salvación. En este sentido, el cielo no es solo un lugar físico, sino más bien un estado espiritual en el que las almas experimentan la presencia de Dios y viven en paz y armonía eterna. Algunas características clave del cielo en la teología católica son: comunión con Dios. El cielo es esencialmente estar con Dios de manera directa y eterna. Es el cumplimiento del deseo más profundo del ser humano, que es conocer a Dios y estar en su presencia. Bienaventuranza eterna. Es un estado de felicidad perfecta, donde se acaba todo sufrimiento, dolor y pecado. Los habitantes del cielo están completamente satisfechos y en paz. La visión beatífica. Los que están en el cielo experimentan lo que se llama la visión beatífica, que es el ver a Dios cara a cara, de manera plena y directa. Es el mayor bien y el fin último del ser humano. La plenitud de la vida y la santidad. El cielo no es solo una recompensa, sino también un estado de santidad perfecta. Todos los que están en el cielo están totalmente conformados a la voluntad de Dios y completamente libres de pecado. Comunidad de santos. En el cielo, todos los que han alcanzado la salvación están unidos en una comunidad perfecta, donde no hay más divisiones ni enemistades. La Iglesia triunfante, que son todos los santos, vive en unidad con Dios. Eternidad. El cielo es eterno. Una vez que una persona entra en el cielo, experimenta la vida eterna, sin fin ni decadencia. La enseñanza católica también distingue el cielo de otros estados espirituales como el purgatorio, donde las almas pasan un tiempo de purificación antes de llegar al cielo, y del infierno, que es la separación eterna de Dios para aquellos que han rechazado su amor y misericordia. En resumen, el cielo es la culminación de la vida cristiana, el destino final de los justos, y el lugar de felicidad, paz y comunión eterna con Dios. En la teología católica, se habla de la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante como tres estados o dimensiones de la iglesia, que están interconectadas en la unidad del cuerpo de Cristo. Estas tres se refieren a los diferentes grupos de fieles en su camino hacia la salvación. La iglesia triunfante. La iglesia triunfante se refiere a todos los santos que ya están en el cielo, gozando de la visión beatífica y viviendo en comunión eterna con Dios. Estas almas han superado el sufrimiento y las pruebas de la vida terrenal, y ahora participan de la gloria de Dios. Son llamados triunfantes porque han alcanzado la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y el mal. Características principales. Están en el cielo, disfrutando de la presencia plena de Dios. Son los santos y mártires que han alcanzado la salvación. No sufren más, están en paz y en comunión perfecta con Dios y entre ellos. La iglesia triunfante intercede por los fieles que aún están en la tierra, la iglesia militante, y en el purgatorio, la iglesia purgante. La iglesia purgante. La iglesia purgante se refiere a las almas de los fieles que han muerto en amistad con Dios, pero que aún necesitan pasar por un proceso de purificación antes de entrar al cielo. Estas almas se encuentran en el purgatorio, un estado temporal en el que se purifican de sus imperfecciones y pecados no completamente expiados durante su vida. Características principales. Son almas que están en purificación para alcanzar la santidad completa. No están en el infierno, ya que están salvadas, pero aún no pueden disfrutar de la visión beatífica. El sufrimiento en el purgatorio es visto como una purificación amorosa, no como castigo. Los fieles de la iglesia militante pueden ayudar a estas almas a través de oraciones, sacrificios y, especialmente, mediante la celebración de la misa y la oración por los difuntos. La iglesia militante. La iglesia militante está formada por los fieles que todavía están en la tierra, luchando por vivir según la voluntad de Dios, resistiendo las tentaciones del pecado y trabajando por la salvación de sus almas y las de los demás. Esta iglesia está en lucha porque los cristianos en este mundo enfrentan los desafíos de la vida, el pecado y las adversidades, pero también están llamados a la santidad. Características principales. Son los miembros vivos de la iglesia, los que viven en la tierra. Están llamados a ser militantes, es decir, a luchar contra el pecado y las fuerzas del mal, siguiendo el ejemplo de Cristo. Son los que participan activamente en los sacramentos, la oración, el amor al prójimo y la misión de la iglesia.
La iglesia militante también puede interceder por las almas en el purgatorio y ayudar a los santos a través de sus oraciones. Relación entre las tres iglesias. Aunque están en diferentes estados, todas forman una sola iglesia. La teología católica enseña la comunión de los santos, lo que significa que hay una profunda unidad entre los miembros de la iglesia triunfante, purgante y militante. Los miembros de la iglesia militante, los fieles vivos, pueden rezar por las almas en el purgatorio y pedir la intercesión de los santos en el cielo. A su vez, las almas en el purgatorio están esperando ser purificadas para unirse finalmente a la iglesia triunfante. La iglesia militante ora por los demás, incluyendo a las almas en el purgatorio, y los santos en el cielo interceden ante Dios por los vivos, formando así un continuo intercambio de oración y ayuda espiritual. Resumen de las tres iglesias. Iglesia triunfante. Los santos en el cielo, ya en la gloria de Dios. Iglesia purgante. Las almas en el purgatorio, en proceso de purificación antes de llegar al cielo. Iglesia militante. Los fieles vivos en la tierra, luchando por la santidad y la salvación. Este concepto refleja la visión católica de la unidad de la Iglesia en todas sus etapas y el vínculo espiritual que une a todos los miembros, vivos, difuntos y glorificados.